10 puntos ustedes van a rendir, van a resolver el cuestionario, que va a venir temas relacionados a los que está haciendo el profesor Fuentes, y también lo que estamos viendo acá en la hora de práctica hasta el día de hoy. Y los otros 10 puntos los desarrollamos en la próxima clase. El próximo lunes completamos los otros 10 puntos. Ese sería el mecanismo para la nota 1, para la nota de la práctica 1. ¿Ya? Entonces, los que estén ya escogiendo sus temas del trabajo que van a exponer, por favor, y le entregan al señor delegado, a Ángelo Barja, para que él, Barja, ¿no? Barja, ingeniero. Barja. Entonces, le entregan el tema al delegado y el delegado se encargará de decirle si está el tema libre o si ya fue tomado por otro grupo. Ingeniero, Sí, yo mandé un enlace Excel para que todos puedan llenar sus datos con su grupo. O sea, ya debe estar ya todos los grupos escogidos con sus temas. ya, Yo se pero lo paso a usted. sí, por favor. Ya. Entonces, Cuando ya si ya termine de llenar está, sus datos, se lo paso a usted. está bien. Yo tengo sus correos de ustedes, o sea, no hay problema. Me dicen nomás quién es el líder de cada grupo, o se lo puedo enviar con copia a todos igual, ¿no? Pero me pasa, está bien, el Excel que hayan llenado, muy bien. Los delegados siempre son personas importantes dentro de un salón porque trabajan también y lógicamente se merecen una retribución, ¿no? Acá puede fijarse el enlace, ingeniero. Acá está, lo voy a mandar al chat. Ahí está. Acá en el chat, Sí, a ya lo ver, mandé. vamos a ver. Ya, aquí está. Ya, bacán. Ya, está bien. Veo Algunos que no han ya hay llenado. un grupo, veo que ya hay un grupo formado. Y el grupo del delegado todavía tiene 3 gente. No, sí, ya estamos, pero falta que llenen sus datos. Se han olvidado de llenar. Ya. Ya, entonces todos ya llenaron, imagino. Ya, esto lo voy a guardar después de que esté lleno y el enlace me lo pasas. Listo, entonces lo que hagamos hoy viene en la práctica 1, ya lo que hagamos. Nosotros nos habíamos quedado, y les estaba explicando un poquito del proyecto del metro, donde se usó mucha tecnología, ¿no? Para construir toda esta línea del metro. Y justamente eso es lo que ustedes tenían que saber, porque creo que en construcción uno ustedes ven movimiento de tierras, ¿no? Después en construcción 2 ya creo que es zapatas, columnas, vigas de una vivienda, ¿no? En construcción 3 también se debería ver temas de obras de infraestructura más grandes que una vivienda. Entonces, por ese motivo, estamos tocando este tema, ¿ya? Y voy a acelerarlo un poquito para pasar al otro tema del cual tengo que hacer una pregunta para ustedes de cultura general también en la práctica. Y que ustedes puedan responderla. Voy a empezar aquí la clase, a ver. Ya está. No sé si el profesor Fuentes pudo grabar su clase. La vez pasada no se podía. Yo creo que ahora sí.
Ya, listo, ahora sí. Bien, empezamos, jóvenes, ¿ya? Ya saben que estoy tomando nota de los que participan. La clase pasada solo participó el señor Ángelo y nadie más, ¿no? Entonces, es mejor que todos participen haciendo preguntas, me van dando sus nombres, o voy apuntando para adicionarle algunos puntos en, en el trabajo. Primero la monografía, ¿no? Que es en realidad donde pueden sacar menos de 20, ¿no? Y se le puede adicionar ahí. Y después, si tienen más puntos por adicionar, se les ponen en el trabajo escalonado que ustedes tienen que sustentar. Ya, entonces empezamos con esto. Entonces aquí en pantalla, jóvenes, les estoy mostrando la red básica del Metro de Lima. Como les decía la vez pasada, hay mucho trabajo por hacer. Solo hemos ejecutado la línea verde, que es la línea 1 de 35 kilómetros, que va de Bayóvar, San Juan del Lurigancho, hasta Villa El Salvador. Esto se ejecutó en realidad en 3 etapas, ¿no? La primera etapa, en el primer gobierno de García, ¿no? Se ejecutaron, se dejó inconcluso por temas que en el país en ese entonces, año 86 a 90, la situación económica, la situación en cuestión de seguridad estaba muy difícil, había mucho terrorismo, ustedes habrán escuchado. Y lo cual el país eh, era un país muy inseguro y nadie quería invertir ni un sol acá en el país. Y por eso no habían recursos suficientes como para seguir ejecutando la obra. Y así que pasaron muchos años desde ese entonces hasta el año 2010 que se inició nuevamente la construcción, ¿no? En que ya el país estaba estable económicamente, estábamos bien, ¿no? Y pudimos ejecutar otro tramo más de 12 kilómetros, con lo cual el viaducto ya llegó desde cerca de la estación que está en San Borja hasta a la avenida Grau, ¿no? Ese tramo de 12 kilómetros. Se construyó por un tema de viaducto elevado, empleando elementos prefabricados, lo cual aceleraron la construcción, ¿no? Esa fue la tecnología que usaron, fabricar elementos repetitivos para poder cumplir la obra en un plazo apropiado, ¿no? En tan solo 2 años se llegó a terminar. El tramo anterior fue ejecutado por muchos contratistas, ¿no? Imagínense, ¿no? Sin prefabricados. 12 kilómetros fueron ejecutados con prefabricados y el tramo anterior, que era como algo de 20 kilómetros, fueron ejecutados por muchos contratistas y supervisores también habían varios, ¿no? Entonces ahí no emplearon elementos prefabricados, todos fueron moldeados in situ, ¿no? Se usó encofrados, como ustedes conocen, y se hacían los vaciados. Entonces su construcción fue un poco lenta, ¿no? La industrialización del elemento estructural hizo que se pueda avanzar rápido. Y después el tercer tramo, desde la avenida Grava hasta Bayóvar, también se construyó con elementos prefabricados hasta todo el tramo con puro elemento prefabricado, lo cual ayudó también a terminar la obra desde el 2012 hasta el 2014. Y ya tenemos la línea 1 operando. Y lógicamente, por la alta demanda, ha tenido que verse obligado el concesionario a solicitar algunas adendas al Estado peruano para ampliar algunas estaciones, ¿no? Por la cantidad de gente que entra, que ingresa a diario,
¿no? Y también hay proyectos futuros para extender la línea, ¿no? En el caso de Bayóvar hacia Jicamarca y en el caso de Vía El Salvador hasta Pachacamac, ¿no? Lurín, Pachacamac. Eso es lo ideal, ¿no? Sería bueno que se siga extendiendo esto. Después, ya de algunos años, en el año 2014, también, finalizando la línea 1, ya se daba la buena pro al contrato de concesión de la línea 2 y este ramal de la línea 4, que actualmente está en ejecución, ¿no? Y que actualmente también las obras están paradas, como ustedes saben, por el tema de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. A diferencia de esta línea verde, la línea 2 es totalmente subterránea. También se emplea mucha tecnología de vanguardia. Va a ser la primera vez en el país en que van a operar estas TBM en la ciudad de Lima para fabricar, para construir el túnel debajo de toda la ciudad, ¿no? Ha habido en el país estas máquinas tuneladoras que han trabajado pero en provincia para proyectos hidráulicos, en proyectos mineros, ¿no? Pero acá en la ciudad de Lima no. Entonces, es una innovación de parte del gobierno, ¿no? En querer que las futuras líneas sean subterráneas, como hay en muchas ciudades del mundo, ¿no? Eso es algo bueno, ¿no? Para aprovechar también el espacio subterráneo, ya que por arriba ustedes conocen y saben cómo estamos en el tema del tráfico y el poco espacio que hay para más vías de transporte, ¿no? Y la solución, lógicamente, es aprovechar ahora el subsuelo. Esto es lo que les decía, eso es lo que les estaba mencionando, ¿no? Hasta cerca del primer tramo, que partía de Vía El Salvador hasta la estación Jorge Chávez, que es San Borja, casi ya, y después hasta Miguel Grau, la segunda etapa, y la tercera etapa, que fue hasta Bayóvar. En total, la inversión total, si lo llevamos a los precios de hoy, este costo del proyecto llega a un poquito más de 2.100 millones de dólares. La línea 2, para que tengan una idea y comparen, cuesta 5.600 millones de dólares. Lógicamente, ejecutar una obra subterránea es mucho más caro, ¿no? Por todo el equipamiento que se usa para fabricar estos túneles, ¿no? Para fabricar las estaciones subterráneas. Es mucho más costoso por eso, por el método constructivo que se emplea también, a diferencia de una obra que se realiza en la superficie, ¿no? Este trazo que ustedes ven acá era el trazo antiguo de la línea 2, ya no pasa por acá. La línea 2 ya no tiene este trazo, ya se ha modificado. Eso era un trazo antiguo. Y bien, entonces esta línea tiene 34 kilómetros, ¿no? Y tiene 26 estaciones de pasajeros. Ustedes habrán subido alguna y saben lo bien que se siente viajar cuando no hay mucha gente, ¿no? Llegas rápido a tu lugar, a tu destino. Y bien, entonces esto es un poquito más comparaciones de costo promedio por kilómetro, de cuánto cuesta ejecutar una línea de metro elevada, ¿no? Una línea de metro elevada en el lado izquierdo, haciendo comparación la línea 1 con la línea 2, ¿no? Nos sale que la línea 1, viaducto elevado, nos puede costar casi 60 millones de dólares por kilómetro,
una vía elevada, como la tenemos en la línea 1, y la línea 2, que es una línea totalmente subterránea, nos puede costar 130 millones de dólares por kilómetro, ¿no? Esto es costo sin IGB, ya son costos sin IGB. Entonces ahí ustedes pueden comparar, ¿no? Y ver que el costo es casi el doble, o un poquito más tal vez, ¿no? En relación a la inversión que se tiene que hacer, la fuerte inversión en este tema de proyectos en realidad sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque es para mejorar la calidad de vida de las personas, es para mejorar, ¿no?, el transporte de la ciudad, bajar la contaminación, bajar el nivel de accidentes y todo lo demás. Aquí un poquito que les quería explicar este cuadro, donde se ve que hay ligeramente un incremento en el precio. Ustedes habrán escuchado hablar de los sobrecostos que tenían los proyectos de obras de construcción y sobre todo también los de Odebrecht, ¿no? Habrán escuchado hablar mucho los años pasados, 2019, 2018, el tema de la Lavallato, ¿no? Y que los proyectos tenían sobrecosto. Aquí les debería explicar yo un poquito que este proyecto de la línea 1, el tramo 2, el último tramo que se construyó, se licita con un monto de 583 millones de dólares, ¿no? Un monto de 583 millones de dólares, y que el cual estaba distribuido como obras civiles, obras electromecánicas, expediente técnico y levantamiento de interferencias. Así estaba. Y todo ello sumaba 583 millones de dólares. Hay que recordar que esto es un anteproyecto, no es una ingeniería de detalle, ¿no? Una ingeniería de detalle, como ustedes conocen, tiene un presupuesto mucho más preciso, ¿no? Tiene un presupuesto ya casi exacto, por decirlo así, ¿no? Aunque nunca deja de tener adicionales después, ¿no? Cuando se desarrolla la obra. Entonces, este contrato consistía en que el postor entregaba un anteproyecto y un presupuesto ofertando por lo que estaba proponiendo hacer, ¿no? Esta obra la ganaba el postor y tenía que hacer la ingeniería de detalle, o sea, el expediente técnico, y ejecutar la obra a la vez. Entonces, lógicamente, un anteproyecto no tiene un nivel de detalle que tiene sí un expediente técnico, ¿no? Había un plazo para hacer el expediente técnico y al elaborar el expediente técnico se detectó que las obras civiles que se tenían que ejecutar eran más que las estimadas en el anteproyecto. También habían más obras electromecánicas, ¿no?, en un 21% más. El expediente técnico también tuvo que ser recalculado porque salieron esas obras más y entonces esas obras más hay que también hacerle su ingeniería. Y en el caso de interferencias también, ¿no? Pasó de 34% a 122%. Muy, muy elevado ese cambio porque al inicio de la licitación lo que la entidad hace es entregarte todo un expediente del concurso en el cual así vagamente te dice estas son las interferencias que yo he encontrado y cuestan 34 millones de dólares. Lo cual no era tan exacto, ¿no? Muchas veces las entidades cometen esos errores en estimaciones, ¿no? No todas las estimaciones que hacen las entidades son buenas. Y ocurren estas cosas después.
Ya cuando empiezo la obra me doy cuenta que no era como me dijeron en los documentos, sino que encuentro sorpresas. Y esas sorpresas, una de ellas fue esto, ¿no? Que había que levantar muchas más interferencias que las estimadas por la entidad y con la cual el contratista tomó de dato para poder hacer este presupuesto de anteproyecto. Y eso subió, ¿no? En conclusión, el anteproyecto que costó 583 millones como propuesta técnica económica, subió a 900 millones después de desarrollar el expediente técnico, y esto tenía que ser aprobado por la entidad, lógicamente, ¿no? Ese cambio. Y eso no se ve como un adicional de obra. ¿Por qué? Porque un adicional de obra no parte de un anteproyecto, ¿no? Parte recién de un expediente técnico para adelante. Entonces, esto se hizo un cambio, se aprobó, la entidad aprobó ese monto, y después durante la obra, durante la ejecución de la obra, ya se detuvo otro monto un poquito menor, casi 895 millones, se liquidó la obra, ¿no? Pero más o menos eso significó un incremento de 50% en el costo del anteproyecto, ¿no? De cómo nació el proyecto. Y eso lo podemos entender los ingenieros, ¿no? Que hemos trabajado ahí, de ver cómo se incrementó en cuanto a la parte técnica, ¿no? O sea, técnicamente. Vemos que se hizo más obra y eso incrementó este presupuesto del expediente técnico. Las obras eran ejecutadas por un solo contratista, Odebrecht con Brian Montero en consorcio, ¿no? Y se hizo el viaducto típico con elementos prefabricados, como ustedes ven aquí. Lo único que era prefabricado era de aquí, de la superestructura para arriba, menos esta viga cabezal en el tramo 1. Ya en el tramo 2 se fabricó algunos elementos prefabricados de viga cabezal, que es esta, ¿no? En otros países del mundo, todo es prefabricado, ¿no? La columna, hasta algunas veces la zapata también, la traen prefabricada, ¿no? Pero acá solamente hicieron prefabricado hasta algunos cabezales y las vigas longitudinales, las prelosas, estos bordes típicos, eran prefabricados, y estos elementos que son las canaletas por donde pasan los cables, ¿no? Para telecomunicaciones, energía, etcétera, ¿no? Y también, lógicamente, los durmientes por donde van a apoyarse los rieles y para dar el pase del tren. Eso era básicamente la tecnología usada en esta obra de construcción, ¿no? En base a elementos prefabricados. Se usaron mucho concreto, ¿no? Era una obra que demandaba bastante material. Imagínense en Lima, ¿no? Tener una obra de tamaña magnitud. Entonces, el consorcio constructor requirió instalar una planta de concreto exclusivamente para ellos, ¿no? En convenio con Unicom, firmaron un contrato para que monten una planta exclusiva, una planta de concreto exclusiva para este proyecto, porque la alta demanda, ¿no? Y la programación de la obra exigían que los materiales estén en obra al momento adecuado, sin ningún contratiempo, ¿no? Entonces, eso fue uno de los puntos claves, la instalación de la planta de concreto para abastecer a todos los frentes, ¿no? Tanto de puentes, tanto de estaciones y otros tipos de obras que habían. Esto es una zapata de casi 600 cubos de concreto y fue vaciado en 2 etapas, ¿no?
primero la mitad, luego se hace ahí una limpieza, ¿no? Se echa un puente de adherencia y se vacía la segunda etapa. No se vació todo junto porque era mucho concreto y el concreto ustedes saben que puede entrar en contracción y se pueden producir problemas, no por el calor también de hidratación que tiene el concreto. El levantamiento de interferencias es algo importante que se haga, ¿no? Y se haga una buena gestión. Entonces aquí en este proyecto fue encargarle mejor esa tarea al concesionario, ¿no? Para que gestione el levantamiento de interferencias. No para que ejecute el levantamiento, sino para que gestione el levantamiento de interferencias. Ustedes habrán escuchado hasta hace poco, no sé si fue el año pasado o el anteaño pasado, el 2018, que hubo un problema en San Juan del Lurigancho porque se rompió una tubería de desagüe, ¿no? Por una de las estaciones muy cerca y reventó y por eso se inundaron muchas viviendas, ¿no? Y después estaba buscando quién era el culpable, ¿no? El culpable el contratista, el que construyó el metro, ¿no? En realidad, como les cuento ahí, lo pueden leer seguramente los que investigaron. Estuvieron varios que investigaron, creo que investigó el Colegio de Ingenieros, investigó la Contraloría, la Fiscalía, hasta la UNI creo que investigó, ¿no? Y ellos han llegado a la conclusión, ustedes pueden buscar el informe del aniego de San Juan del Lurigancho y ver qué es lo que realmente pasó, ¿no? Entonces ahí, en realidad el contratista no tenía la ejecución de las interferencias, pero sí recibió ese encargo de la entidad para gestionar la reubicación, ¿no? Entonces el contratista se encargaba de ser un gestor, de elegir a la empresa contratista para que mueva las interferencias tanto de electricidad, tanto de agua y desagüe, ¿no? En el caso de Sedapal, y mover las interferencias que pasaban por la ruta del proyecto, ¿no? Y se encontraron, como les digo, mucha interferencia en todo el tramo, no había sido estimada en un inicio. Entonces ahí trabajaron muchos contratistas, muchos involucrados, con lo cual había que gestionarlos. Lógicamente esa gestión se cobra, ¿no? No se hace gratis y tiene un costo. Entonces ocurre ese tipo de cosas, ¿no? En que la entidad encarga al contratista que haga la gestión y se hace más rápido. O también cuando el Estado quiere hacerlo él mismo y pasan 6 años y no hace nada de liberación de interferencias. Como es el caso de proyectos paralizados por esos temas de que no se han liberado las interferencias de la ruta del proyecto, ¿no? Hay casos. Bien, entonces acá, como les digo, había mucha interferencia que no había sido identificada de todos los servicios, ¿no? Y casi toda la ruta, como ven aquí en color rojo, estaba afectada por una línea de alta tensión, con una línea de 60 kV, ¿no? Entonces esa línea, imagínense, moverla, dejaba sin luz a todo San Juan del Lurigancho, ¿no? Entonces se tenía que hacer toda una ingeniería y un procedimiento adecuado para mover hacia un lado esa línea de 60 kV y de tal manera de no afectar a la población en cierta medida algo grande, ¿no? Sino una afectación pequeña, ¿no? Y también en cuanto a agua alcantarillado había mucha interferencia en todo el tramo del viaducto que también fue necesario remover para la construcción de las cimentaciones, de todo
la línea del metro, ¿no? Ustedes me imagino que en el año 2010 todavía habrán estado en el colegio, ¿no? Y todavía quizás no se imaginaban que iban a estudiar ingeniería civil. Pero esta es una obra muy bonita que se hizo aquí en nuestra ciudad. Y la otra de la línea 2 también es una obra muy, muy interesante que de repente ya habrán tenido la oportunidad ustedes de visitar, ¿no? Muchos estudiantes han estado visitando la obra cuando todavía se permitía el ingreso hasta el año pasado. Como les dije, había una planta de prefabricados montada ahí, ¿no? Y se aprovechaba ahí, sí, bastante lo que es la tecnología, ¿no? Se fabricaban todo tipo de elementos prefabricados para ayudar a acelerar los procesos en construcción. Como ustedes saben, la industria de la construcción es una de las que aportan mucho a la economía de un país, pero sin embargo, ¿no? Es una de las industrias que tiene la más baja productividad, ¿no? Es una de las industrias que tiene la más baja productividad y los ingenieros queremos cambiarlo eso, ¿no? Y estamos haciendo los máximos esfuerzos cada vez. Entonces es un tema que es una tarea, ¿no? Que tenemos que hacer en conjunto, tanto el Estado como la empresa privada y las universidades, ¿no? Ustedes como universidad, nosotros, ¿no? Tendríamos que ir capacitando a los nuevos ingenieros en nuevas tecnologías, en hacer uso de nuevos sistemas constructivos, de emplear la tecnología de la información para desarrollar mejor las tareas en la actividad que es la construcción, con el fin de mejorar lógicamente la productividad. Y bueno, acá ustedes tienen imágenes de la planta de prefabricados, donde también hay una planta de concreto para fabricar todos estos elementos. Se montaron grúas de gran tamaño, ¿no? Grúas móviles, grúas pórtico, para hacer traslados dentro de la planta. Funcionaba todo como si fuera una fábrica, ¿no? Como si fuera una fábrica igualmente. Y entonces esto fue muy bueno hacerlo de esta manera. Imagínense que si el gobierno hubiera sido en ese entonces muy populista y hubiera dicho, no, es un proyecto muy grande y se los voy a dar a varios contratistas, ¿no? Se los voy a dar a varios contratistas para que hagan un poco cada uno. Yo no creo que se hubiera tenido tanto éxito como se tuvo aquí, ¿no? Bueno, entonces, estas son imágenes, ¿no? Del vaciado de elementos en plantas de prefabricados. Y estas también son imágenes de la avenida Javier Prado, donde se hizo el montaje de estas vigas prefabricadas de 35 metros de longitud, ¿no? Estas vigas prefabricadas de peralte 1,80 m. No, son vigas bastante pesadas, llegaban a pesar hasta 90 toneladas cada una. ¿No? Entonces habría que izarlas con dos grúas, ¿no? Una grúa aquí y una grúa. Y se podían izar tranquilamente. Estas grúas, como era un cruce importante, con alto tráfico, se izaron en la madrugada. ¿Para qué? Para evitar cualquier accidente, ¿no? Ustedes saben que Javier Prado es una vía muy transitada, entonces en la madrugada se cerraron los accesos y se pudo instalar estas vigas sin ningún problema. Por aquí, estos son las restricciones longitudinales, ¿ya? Son restricciones sísmicas, es mejor dicho, ¿no? Lo cual impide el movimiento longitudinal de un segmento, ¿no?
cada 3 vanos era un módulo, ¿no? Y que estaba restringido por esto, ¿no? Por estas restricciones longitudinales. Las vigas de concreto armado van apoyadas sobre una camita de neopreno, ¿no? Para evitar dañar también a la estructura que está por debajo, ¿no? De esa manera se coloca como un apoyo, como un colchón. ¿Qué más tenemos por aquí? Estos elementos prefabricados sirven como losas, pero también sirven como encofrados perdidos, ¿no? Se iban a colocar esos elementos prefabricados aquí arriba, ¿no? De esta manera, y servían como encofrados perdidos, y también aquí se colocaba el acero y se vaciaba la losa, ¿no? Se colocaba el acero y posteriormente el vaciado de la losa, ¿no? Todas esas tecnologías permitieron acelerar los procesos, ¿no? Esas tecnologías usadas, ¿no? En base a los elementos prefabricados, que también ustedes saben, el concreto, los materiales que se usaron tenían que ser adecuados, haciendo uso de los aditivos acelerantes de fragua, en algunos casos, algunos aditivos retardadores de fragua. La planta estaba en San Juan del Lurigancho, arriba en Bayobar, y imagínense llegar hasta la estación El Ángel, por el cementerio El Ángel, el concreto, tenía que recorrer bastante tramo, ¿no? Y a eso súmenle el tráfico que había en Lima, entonces había que planear bien la programación de los vaciados, había que elegir correctamente los aditivos de concreto. Estos elementos de aquí que cubren el tren, que son bordes, también elementos prefabricados, y de esa manera se iba montando toda la estructura como si fuera un Lego. Y después de ya tenerlo montado todo, se conectaban mediante unas barras Dividag que después eran postensadas después de vaciar el concreto de una viga de diafragma para unir segmentos, ¿no? Esta es una viga de diafragma para unir dos segmentos de concreto, ¿no? Y así se iba avanzando. Después ya, después del tensado se tapaba las barritas para que no se vayan a deteriorar después con el paso del tiempo y la humedad. Entonces, después ya vienen las obras menores que son colocación del balasto, durmientes, rieles, en los postes para catenaria, ¿no? Por estos cables se transmite la corriente a los trenes para que puedan circular. Esta es una fotografía del armado de las vías cabezales. Aquí para este armado de vigas, ustedes saben que ahora el acero viene en varios formatos. Ustedes lo pueden comprar como varillas normales, longitudinales, o también las pueden adquirir como acero dimensionado, ¿no? O sea, ya les llega en campo el acero cortado, el acero doblado, listo para que ustedes coloquen, ¿no? Y ahí se usaba, por ejemplo, el Revit, no para hacer BIM, porque el BIM es mucho más que un dibujo en 3D, pero ya en ese entonces, año 2010, ya se hablaba del BIM, ¿no? Y así que el BIM, en realidad, se usó mucho los modelos en 3D para facilitar a la gente obrera, ¿no? Que armaba estos cuerpos, estos esqueletos de columnas, de vigas cabezales,
en el tema de la colocación del acero, ¿no? Que verlo en un plano en 2D es mucho más difícil, ¿no? Mucho más complicado. Y por eso justamente mejora la comunicación entre la ingeniería y el constructor, ¿no? El tema de trabajar con modelos como, como los modelos en 3D, ¿no? Lo cual permitían que el obrero trabaje mucho más rápido, permitían que el obrero tenga una mayor productividad en la obra, ¿no? Esa es la finalidad del BIM en sí mismo. Entonces, se usaron esos modelos para detectar también esas interferencias que habían entre los aceros en este tema de la línea 1, ¿no? Este es el proceso de vaciado de una losa del viaducto. Esta es la colocación de una de las vigas más largas que hay en ese proyecto, una viga de 42 metros de longitud. Cuando ya eran muy grandes las vigas, ya no se podían traer desde la planta, ¿no? Porque las calles de Lima no permiten las mismas calles que un camión pueda doblar con ese tamaño de vigas, ¿no? Entonces estas vigas sí se fabricaron ahí in situ, ¿no? Debajo de la obra y después fueron colocadas. Eran demasiado grandes. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Esas vigas hasta qué tamaño podían ser transportadas en las calles de Lima? En las calles de Lima se han transportado hasta 25 hasta 30 en algunos casos. Pero lo ideal es transportar vigas pequeñas, ¿no? 20, 25 metros. En el tramo 1 se fabricaron vigas de 20 metros. La mayoría de tramos eran con 20 metros. En el tramo 2, en base a lo aprendido del tramo 1, dijeron, se puede fabricar de 25. Bueno, se fabricó de 25 y con eso, pues, se redujo la cantidad de columnas, ¿no? Cuando uno tiene ya más tramos más largos, reduces cantidad de columnas y por consiguiente hay un ahorro, ¿no? Entonces se hizo crecer de 20 a 25 y se pudo ejecutar sin problemas. Se trasladaba generalmente en las noches desde el patio taller, desde el patio de prefabricado se sacaban las vigas de noche para evitar algunos inconvenientes con el tráfico, ¿no? Pero también se hacían traslados en el día, también, en vigas de 25. ¿Cómo se llama usted? Daniel Valverde. ¿Qué tal, Daniel? Esta era la obra más importante que tenía Lima, ¿no? Ahora tiene la línea 2 que cuesta 5.600 millones de dólares. Y también hay otras obras importantes en el país, ¿no? Generalmente portuarias, ahorita hay bastantes, ¿no? Tenemos el muelle, el puerto de Chancay, el cual también tiene un túnel. Tenemos el puerto Salaberry, el puerto de Paracas, que también está en ejecución. Tenemos la ampliación del muelle norte, el muelle sur. En norte también, en Paita, ¿no? Y así, muchas obras portuarias que hay ahora, en la actualidad, importantes, de gran presupuesto. Y bueno, eso es de la línea 1, y después vamos a ir viendo ya más a detalle más cositas de la línea 1 en base a la tecnología que usaron, más precisas, para que ustedes comprendan mejor cómo se está construyendo, ¿ya? Y en el caso de la línea 2, vamos a hacer también ahorita rápido un resumen para que se queden con un poquito de la diferencia que hay con la línea 1. Entonces, esto es la línea 2, ¿no? Una obra ejecutada
subterránea. Como ven aquí en estas imágenes que están excavando, son pozos de ventilación, y los pozos de ventilación se usan lógicamente para ventilar el túnel y también sirven como salidas de emergencia para las personas que en un eventual, digamos, accidente debajo del subterráneo, en el túnel, se puedan escapar por ahí, ¿no? Puedan escapar por estos pozos o puedan salir también por una estación, lo que tengan más cerca. El proyecto de la línea 2 se ha dividido por etapas. Esto debió estar listo el próximo año, pero por problemas de ingeniería, por problemas de aprobaciones de estudios y por problemas de entrega de terrenos que hasta la fecha no se solucionan, esto se ha aplazado hasta el 2025 y yo calculo que se pueda seguir aplazando más, 2026, no sé, ¿no? Entonces, la etapa 1A, que tiene 5 kilómetros, se pensaba inaugurarla primero, se pensaba inaugurarla antes, ¿no? Tener 5 kilómetros de túnel, pero no se pudo. Esto ahora está proyectado para el próximo año. Ojalá se pueda abrir, ¿no? Algún tramo. Después está la etapa 1B y la etapa 2, ¿no? Que tiene ya la línea 2 y algo de la línea 4. Aquí hay dos métodos constructivos distintos. Para ejecutar el túnel, en algunos tramos se va a emplear la TBM, que es la tuneladora, y en otros tramos se va a construir con el método NATM, que es el método austriaco, nuevo método austriaco, que es un método convencional, ¿no? Se va ejecutando la obra en base a una excavadora y va sacando el material, ¿no? A diferencia de la TBM. Características principales de la línea 2, voy a señalar las más importantes, ¿no? En este caso tenemos la longitud de la línea 2, casi 27 kilómetros, y el ramal, este es un ramal nomás de la línea 4, no piensen que es todo la línea 4, es solo este ramal en rojo que estamos viendo. Ya se ha dado el gatillazo, ¿no? Ya se empezó, digamos, ese proyecto de la línea 4. Se está haciendo la ingeniería, ¿no? Entonces, estos son 7.6 kilómetros. Después la línea 2 va a tener 27 estaciones en todo su recorrido, la línea 4-8. Algo importante de la línea 2 es que es una línea automatizada, como les había comentado antes, ¿no? Donde los trenes van a funcionar sin conductor. Todo va a funcionar automáticamente, las puertas se abren y se cierran cuando uno pasa, ¿no? Automático. Varios sistemas automáticos van a existir en este proyecto, a diferencia de la línea 1 que no es automático. Bueno, estos son los pozos de ventilación, ¿no? Así, esto es de otra ciudad, lógicamente, pero así van a quedar más o menos. Cuando ustedes quieran entrar a una estación de pasajeros, van a poder encontrar tal vez algo así, con un aviso que es el acceso para la estación, ¿no? En este caso, esta es una puerta para una estación segura, por ejemplo, en la zona del Callao, en esta zona del mapa, vamos a regresar al mapa, en estas zonas del Callao, ustedes saben que el nivel freático es alto y además estamos muy cerca del mar, ¿no? Imagínense si viene un tsunami. El estudio dice que estas dos estaciones están en peligro de tsunami, estas dos. Entonces, para estas dos estaciones hay que tener en cuenta ese riesgo que hay del tsunami, por lo cual ya sus entradas tiene ya no esta configuración como el metropolitano, ¿no?
ya no, sino algo más hermético, ¿no? Viene el agua, está la alerta, se cierra la puerta para que no ingrese nada de agua. Eso sería lo lógico, ¿no? Para que no entre nada de agua al túnel, si no causaría toda una catástrofe. Imagínense ustedes, ¿no? Que entre el agua y cuánta gente podría morir en el interior. Entonces, para evitar eso es que hay puertas seguras, puertas herméticas que se cierran mediante esas alertas. Esto se pensaba antes hacer este método de pozo de ventilación, se está haciendo algo distinto a esto, no exactamente como este plano de aquí. El diseño de túneles jóvenes contempla muchos factores que son importantes en la etapa de diseño y interviene mucho el tema geológico. Es muy importante aquí el trabajo de los geólogos. Los geólogos, lógicamente, conocen mucho mejor que nosotros, los civiles, la configuración del terreno, el tipo de suelo, ¿no? Ellos conocen mucho mejor cómo está estructurado un suelo. Y entonces ellos hasta ayudan mucho en este tipo de proyectos que tienen que ver ya con entrar en el subterráneo. No estoy hablando de un ingeniero geotécnico, es diferente, ¿no? Estoy hablando de un geólogo. Entonces, esta figura que está aquí representa los pasos que hay que seguir para ejecutar el túnel por el método NATM, ¿no? Primero se va excavando la parte de arriba, que se llama avance, después la zona central, que se llama destroza, ¿no? Todo esto, y después la parte inferior, que es la contrabóveda, ¿no? La parte de abajo. Y así se va excavando el túnel por el método NATM. Bueno, esto muestra el patio de maniobras, donde llegan los trenes y se van cuadrando en el patio de maniobras, donde se puede hacer el mantenimiento, donde se puede hacer reparación, el lavado de trenes, donde los trenes pueden pernoctar, ¿no? Ahí, en los patios de taller. También hay patios de maniobras. Esto de las imágenes son unas tuneladoras, no son de este país, lógicamente, y son tuneladoras que miden cerca de 100 a 150 metros de longitud, ¿no? Estas van sacando el material, van extrayendo el material para ir ejecutando el túnel. Estos escudos que tienen en su cabeza, estos escudos tienen unos discos de corte, ¿no? Y son fabricadas de acuerdo al tipo de terreno, ¿no? Si en una ciudad hay un terreno más duro que en la otra, necesitará otro tipo de discos de corte, necesitará otro tipo de escudo, ¿no? Y también cuando tienes un terreno con agua, es muy distinto ejecutar el túnel con un terreno seco, ¿no? Y también es una tuneladora distinta. Entonces, todas esas consideraciones a elegir van a depender del tipo de terreno que tú tengas en tu proyecto. El rendimiento promedio de estas máquinas, ¿no? De esta tecnología es más o menos 15 metros diarios. Esto es tecnología, lo que tenemos en la línea 2 es tecnología alemana. Las TBM se han fabricado en Alemania, están en Perú, pero están desarmadas ahora, ¿no? Todavía no las han armado porque no se pueden ingresar, porque las estaciones por donde van a ingresar
recién están en ejecución. Así que más adelante les mostraré algunas imágenes de la TDM que vamos a usar aquí en este proyecto. El presupuesto de esta TDM es bastante alto. Yo no logro ver en la pantalla estos 4.500, pero ustedes sí, me imagino, ¿no? Abajo, en la parte de abajo. Esto es el presupuesto del proyecto, ¿no? Ustedes pueden fijarse cuánto cuesta diseñar los estudios, 210 millones de dólares. ¿Se acuerdan de la línea 1? También les mostré cuánto costaban realizar los estudios. 20 millones, ¿no? Alrededor de 20 millones. Y miren cuánto cuesta desarrollar estudios para el tema subterráneo, 210. O sea, más de 10 veces más. En cuanto a obra civil, lo más caro que vemos son las estaciones, ¿no? 1.429 millones, más caro que el túnel, ejecutar las 35 estaciones. Y los trenes que están por aquí abajo, que se llaman material rodante, cuestan 519 millones, 42 trenes. Si ustedes dividen, más o menos 12 millones de dólares cada tren. Cada tren de 6 vagones. Es bastante caro, ¿no? Este proyecto, claro, tiene mucha inversión, se necesita mucha inversión para fabricar, para ejecutar este tipo de proyecto, ¿no? Bueno, este era el avance de la obra hasta el año 2018. Así estaba, ¿no? Ustedes saben que esta es una curva S, ¿no? O sea, habrán llevado un curso de costos. Esta es una curva S, el programado versus el real, ¿no? A diciembre del 2018 estaba así la situación. Luego se firmó una adenda con el Estado peruano y se reacomodó el cronograma y ahora podemos ver que el retraso es menor porque ya se entregó al concesionario un plazo mayor, ¿no? Hasta el 2025 que les estoy diciendo, fines del 2024. Y ya vemos que la brecha del programado con el ejecutado se ha reducido un poquito porque se ha reprogramado los plazos. Bueno, este es el detalle de cómo está actualmente la ingeniería desarrollada. Se tiene un casi 56% de avance de ingeniería. Todavía no se logra concluir el total de la ingeniería. Y este es un cronograma, que de ahí lo voy a abrir. Y esto es un esquema de los 5 kilómetros del túnel ejecutado por NATM. Para que lo entiendan mejor acá en planta, en una vista en planta, los azules son las estaciones de pasajeros, ¿no? Y uno va ingresando por estos puntitos rojos que son los pozos de ventilación y va atacando hacia ambos lados para construir el túnel. ¿Cómo se ataca? Con la excavadora, ¿no? Se va atacando con la excavadora, así de esta manera. La excavadora va sacando el material, después se va colocando un revestimiento primario por seguridad y posteriormente ya se va colocando el revestimiento final. Aquí esta excavadora en la imagen está construyendo el pozo de ventilación para llegar al fondo. Llega al fondo. Vamos a ver por aquí. Y esta es la sección del túnel, ¿no? Tiene un revestimiento primario y tiene un revestimiento secundario. Entre el revestimiento primario y el secundario hay una manta
de PVC para impermeabilizar el túnel, ¿no? No permitir el paso del agua, lógicamente. Aquí tenemos, ¿no? La estructura del túnel, lo que soporta el túnel, el esfuerzo de todo el terreno, es esto de aquí, estos 30. Estos 30 que están aquí de concreto. Esto es la estructura del túnel. Esto que está aquí es el revestimiento primario, que son unas cerchas también de acero, que se colocan por un tema de seguridad para ir avanzando la construcción. Esto es el manto de PVC para impermeabilizar el túnel, ¿no? En esta imagen, los señores que están aquí están perforando para colocar unos micropilotes de 12 metros de longitud en los primeros 12 metros de excavación. ¿Para qué? Para que nos sirva como un sostenimiento primario, ya para evitar algún accidente, algún derrumbe del túnel, de los primeros metros de excavación. Entonces, después de fabricar los micropilotes, ya se puede demoler esa zona, ya se puede demoler ese concreto que no tiene acero, lógicamente, para poderlo demoler. Y después ya se va entrando, sacando el material por ambos frentes, ¿no? Esta es una vista panorámica, es por eso que ha salido así medio en curva. Y se va excavando, se va sacando el material, y se va colocando estas cerchas que sirven como sostenimiento primario, ¿no? Como les había señalado anteriormente, sirven como revestimiento primario. Lógicamente, estas cerchas van espaciadas y el espaciamiento que se da a las cerchas varía de 1 metro a 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, dependiendo de la calidad del terreno, ¿no? Si el terreno es malo, el distanciamiento entre cercha y cercha, lógicamente será menor, ¿no? Para evitar algún derrumbe. Y si el terreno es bueno, ya se puede espaciar más esas cerchas. ¿Quién nos da esos datos? Bueno, está en la ingeniería de detalle y son datos que el geólogo nos puede ayudar a calcularlo, y también en campo el geólogo puede verificar si la ingeniería de detalle se encuentra de acuerdo a lo que estamos viendo en terreno. No siempre un estudio de suelos va a dar exactamente lo que uno va a encontrar después, conforme va ejecutando la obra, no siempre. Entonces, por eso es bueno que el geólogo esté ahí acompañando, y a criterio de él tal vez encuentra un terreno diferente a lo que dice el expediente técnico y pueda recomendar otra cosa, ¿no? De repente, si el expediente me decía que había un terreno bueno, estable, pero en la realidad el geólogo ve que es un terreno que no es estable, entonces él puede recomendar reducir ese espaciamiento entre cerchas. Pues aquí vemos los micropilotes, los primeros micropilotes que se colocó. Solo se colocan una vez, no se colocan en todo lo largo del túnel, solamente para la entrada. Eso es Shocred. Estos son geólogos, lógicamente, que están inspeccionando la calidad del terreno. En la cercha. Y acá se puede ver mejor, ¿no? Acá se puede ver mejor las cerchas, ¿no? Cómo van quedando. Pareciera que fueran unas costillas de dinosaurio y ustedes estuvieran adentro, ¿no? Ese espaciamiento entre cerchas, eso es lo que les digo que hay que controlar dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Si vemos que el terreno es bastante malo, tienen que ir lógicamente más cerca, ¿no?
Esto que hemos excavado acá es el avance. ¿Se acuerdan que les dije que habían 3 partes de corte? Avance, destroza en el medio y por debajo la contrabóveda, ¿no? Eso es en la parte de arriba, la parte superior. El avance, que es la parte más grande. Estos tubos que están aquí son tubos para ventilar. Imagínense ustedes ir excavando 500 metros, ya el aire no es el mismo, ¿no? Hay que purificar el aire, entonces estas mangueras largas ingresan aire desde el exterior al túnel para irlo purificando, ir renovando el aire que hay en el túnel. Y después de avanzar un buen tramo, ya se puede ir construyendo lo que es el revestimiento final, ¿no? Se va colocando estas mantas que les había indicado, que sirven para impermeabilizar todo el túnel, ¿no? Y se coloca el acero final de refuerzo del túnel, ¿no? En todo alrededor del túnel. Y después esto de aquí se vacía con estos encofrados deslizantes. Son encofrados deslizantes como si fuera un carrito que va avanzando por estos rieles y se hace el vaciado. Se hace el vaciado por unas ventanas que hay por aquí. Por ahí se ingresa la manguera y se va llenando. Esa es la ejecución, ¿no? La construcción de la losa. Bueno, este es otro método de construcción que también se ha hecho, pero en otros frentes. Construcción de muros pantalla también, empleando maquinarias similar a lo que vemos en pilotes. En fabricación de pilotes, estas maquinarias, es importante que las maquinarias a utilizar sean bastante adecuadas según el tipo de proyecto. Por ejemplo, este es un proyecto importante y se necesita que sean maquinarias de última tecnología que puedan medir automáticamente si el pilote está vertical o no está vertical, si la excavación que están ejecutando es correcta, ¿no? Si se está desarrollando conforme al plano, conforme al proyecto. Hay equipos que te permiten hacer eso. Entonces, por eso la importancia de usar la tecnología adecuada en cada proyecto. Esta es la fabricación de pilotes excavados. Algo diferente a lo que se hace en los muelles, ¿no? En los muelles normalmente se hincan los pilotes con un martillo de gran tamaño. Aquí un poquito la diferencia con el tema de pilotes excavados. Bueno, ahí hay temas de cumplimiento de los materiales, de los insumos que se van empleando. Esto lo vamos a ver con más detenimiento, con más detalle después. Esto es una cuchara bivalva que sirve para excavar material, y formar el hueco para construir el muro pantalla. Se va sacando el material, la armadura para el muro pantalla. El lodo bentonítico se usa para estabilizar la pared de la excavación. Cuando uno va excavando, podría pasar que se derrumbe. Para evitar que se derrumbe, se puede usar el lodo bentonítico. El lodo bentonítico forma como una costra en las paredes de la excavación y logra que se estabilice
¿no? De tal manera que no se derrumbe el pozo que estoy fabricando, para después yo poder colocar la armadura que corresponda y vaciar el concreto. El concreto se vacía con una tubería Treming, ¿ya? Por acá van a ver el nombre tal vez, y lo he colocado. Esto se los voy a dejar, ¿ya? Porque por aquí, de aquí puedo sacar alguna pregunta. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué más tengo por aquí. Genera una consulta. ¿Sí? De lo que he estado viendo así del plan maestro de la línea en general, he visto de que hay líneas que se están cruzando. Evidentemente creo que yo más o menos entiendo que los túneles no se van a poder como que cruzar así en el mismo nivel porque creo que sería muy complicado hacerlo. Pero, ¿qué se hace en ese caso? Exacto. Es exacto lo que usted dice. A ver, vamos a ver si, no sé si les mostré una foto por aquí. Ahí se tiene que hacer un encuentro a desnivel, ¿no? De estaciones. No lo tengo acá la imagen. Pero, a ver, Sí, una consulta. Respecto a lo que mencionó mi compañero, ¿sería posible realizar, por ejemplo, como en la estación del Metropolitano en la estación central, donde se crea una estación y es ahí donde hay cruce, ¿no? En este caso de la vía del Metropolitano, la ruta A con la ruta B creo que se cruzan ahí. sí, o sea, lo que se tendría que hacer es una línea más arriba y la otra más abajo y hacer una estación de encuentro entre esas dos líneas, si se van a cruzar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aquí en esta zona donde se cruzan, van a tener que haber dos estaciones, ¿no? Y estos no pueden estar al mismo nivel, lógicamente. Uno va a tener que estar por arriba y el otro por encima, ¿no? O sea, y va a depender de qué proyecto pasa por abajo, ¿no? Y ya ir diseñando conforme al encuentro, ¿no? Si esta viene por acá, la línea 2, y sabes que hay una pendiente ahí, ya tendré que ir bajando la TBM desde antes de llegar al cruce y después de cruzar ya subir de nuevo, ¿no? Eso sí va a pasar. Van a haber esas diferencias de, de nivel. Una estación estará más abajo que la otra. En el tema del andén, ¿no? O sea, donde tomas tú el tren, una línea estará más abajo, más profundo que la otra. Por decirte, estas estaciones se están construyendo y el nivel más profundo tiene 20 metros. La otra estación podría estar a 30 metros más abajo, de tal manera de que no se crucen esos trenes, ¿no? Ahí. Sí, ¿cómo se llama usted? Pedro Mota. Pedro, ¿qué tal? ¿Tú eres Bien. hermano de Mota que ya egresó? No, no, no. No. Sí lo conocí, pero no era nada de él. Él fue el delegado del ciclo pasado. Ingeniero, otra consulta más que ya esta es la última. Sobre lo que ya Sí, se ha realizado de la línea 1, creo que he visto que la línea 2 la corta en la estación 28 de julio. sí. Eh, lo que sea, lo que sería para que se, disculpa ese sonidito, lo que estaría para, o sea, ¿hay planes para que la estación 28 de julio también sea subterránea? ¿O tendrían que hacer tendrían como decirlo, cerrar la estación y tener que construir nuevamente? Porque creo que ahorita mismo solo está para la línea de arriba. En la estación 28 de julio hay todo un problema. Ahorita hay un problema, ¿no? Porque el concesionario manifiesta que no le corresponde hacer esa estación, que eso es responsabilidad del concesionario de la línea 1, y así hubo un ida y vuelta
hasta que el Estado ha aceptado que este concesionario de la línea 2 construya la estación, ¿no? Claro, a un precio que no estaba en el presupuesto inicial, y va a tener que construir una nueva estación para encontrarse con la línea 1. Lógicamente se podrá hacer una estación subterránea muy cerca de ella, donde hay un predio privado, y por ahí se hará una conexión con la estación de la línea 1, pero se piensa que va a ser subterránea esta nueva estación, pero se tendrá que hacer una conexión con la estación línea 1 para que un usuario normal no tenga que salirle hasta la calle para ingresar a la estación de la línea 1, sino por dentro poder llegar y conectarse con ambas estaciones. Eso sería lo ideal. Todavía a la fecha de hoy no se tiene aún el diseño de esa estación que has preguntado, pero esa estación es la que está ahorita en conflicto, porque aún no se le ha aprobado tampoco al concesionario el monto que está solicitando para que ejecute esa estación. Pero lo ideal es eso, ¿no? Que una estación se conecte con la otra, sin que la gente tenga que salir a la calle y entrar a otra estación. Eso es lo ideal. Bueno, aquí hay un video de excavación, de cómo se va excavando el túnel. Esto es el método NATM, ¿ya? Nuevo método austriaco. Ese es el método sin emplear la TBM. Sin emplear la TBM. ¿Ya? Este es para que sepan la diferencia, ¿ya? Y, a ver, no sé si tengo por aquí una... Y este es el momento cuando se le está aplicando el shotcrete. El shotcrete al revestimiento primario. Eso que ven como costillas son las cerchas metálicas, ¿no? Que se van colocando ahí para el sostenimiento primario. Eso es por seguridad. Eso no se diseña para que resista el peso y el esfuerzo de todo el suelo, sino es provisional mientras se va avanzando la construcción. ¿Ya? Eso es el shotcrete, es concreto lanzado, es un concreto de casi 400 kilos por centímetros cuadrados, con una adición de unas fibras de acero. En promedio van 35 kilos de esa fibra de acero por metro cúbico. Las fibras de acero son del tamaño de los clips. Ustedes habrán visto los clips para unir hojas. Del tamaño de esas fibras, esto que usan para... A ver, esto creo que es de las TBM. Esto es una TBM, claro, en dibujo. La TBM te la venden desarmada, ¿no? Y se tiene que armar en el mismo proyecto, ¿no? Como les digo, tiene una longitud de 100 a 150 metros. No voy a entender porque está en coreano lo que está hablando, ¿no? Estos son los discos de corte que tiene la TBM. Es una tecnología muy moderna, ¿no? Porque esta TBM te permite excavar y a la vez
va colocando los segmentos de concreto y ya te entrega el túnel revestido, ¿no? Estos son los segmentos de concreto, las dovelas prefabricadas que van a revestir el túnel. Esto sí ya se está fabricando allá en la zona del Callao, hasta la planta de elementos prefabricados, y esos van a servir para revestir todo el túnel. La TDM trabaja todos los días, las 24 horas del día. Podría parar una vez al mes solamente para mantenimiento. Siempre está perforando todo el día, sacando el material y colocando estos segmentos de concreto armado, y ya el túnel queda revestido. Después ya hay un proceso de inyección, ¿no?, que se realiza para sellar los espacios que hayan quedado entre el suelo y los segmentos de concreto que se han colocado. La TBM hace todo, o sea, ahí ya no interviene la mano del hombre, ¿no? Para que vean cómo la tecnología ha hecho que la mano del hombre se reduzca. La TBM saca el material, coloca los segmentos de concreto, facilitando y aumentando la productividad de la obra. En el método anterior que les mostré, el método NATM, que es el método convencional, el cual se usa una excavadora, cargador frontal, todo eso para excavar, se tiene un rendimiento de 2 metros diarios, aproximadamente, de túnel, y con este método puedes obtener hasta 15 metros diarios. Estos segmentos se tienen que fabricar de manera muy precisa, muy exacta, en la fábrica de dovelas, porque si no tienen las medidas exactas, imagínense, no va a poder cuadrar, no van a poder encajar estos segmentos, con lo cual tendrías que paralizar tu proceso, ¿no? Porque vas a tener estas fallas. Entonces, en fábrica es importante el control de calidad de estos segmentos, que salgan muy bien para evitar algunas complicaciones. Aparte del señor Pedro Mota, ¿alguien más habló antes de Pedro Mota? Julio, también es importante, ¿no? Ojalá se resuelva antes, lo antes posible, para no tener retrasos. Genera una pregunta. Sí. Respecto a la máquina tuneladora, supongo que la empresa que lo trae... Ya tengo 3 preguntas, ¿no? O sea, quisiera saber quién lo opera, quiénes lo arman y quién hace el mantenimiento. ¿Cómo se llama usted? ¿Su nombre? Creo que se le fue el audio. Las TBM se han fabricado en Alemania y han sido parte del proyecto, o sea, dentro del presupuesto de ejecución de la obra, no sé si está acá detallado, no está, creo, están las TBM. Y bueno, una TBM te cuesta como 80, 90 millones de dólares, y se han diseñado precisamente para este proyecto en especial. Ya, son
especiales para este proyecto, para el tipo de suelo que tenemos en Lima. ¿Y quiénes la van a operar? Lógicamente los señores que fabrican las TBM tienen personal que capacita, tienen gente que va a capacitar a Sí, sí. peruanos seguramente también. Y Sí, también es importante saber que esta empresa que está construyendo el metro de la línea 2 ya tiene mucha experiencia en el mundo construyendo este tipo de proyectos y es muy probable que traiga a su personal más experimentado de otros proyectos para que pueda operar la TBM, pero como les digo, una TBM requiere de mucha gente que va a operar, que va a hacer mantenimiento, que siempre va a estar ahí al tanto del funcionamiento y seguramente también se va a capacitar a peruanos para que puedan estar ahí con la TBM operando. Y son 30 días al mes que trabaja sin descansar todas las horas, entonces se necesita por lo menos en un día tres operarios, ¿no? Por cada una, aparte de la gente de apoyo que haya, ¿no? Y de todas maneras se va a tener que capacitar gente para este proyecto. Es como el tren de la línea 1, es operado por peruanos ya. Todos los peruanos están trabajando, manejando trenes, haciendo el control desde la PCO, que es la oficina del Centro de Control de Mandos, que está en Vía El Salvador, ¿no? Y lo manejan peruanos, que han sido capacitados ya por las empresas que venden estos productos, ¿no? Y bueno, eso es bueno para el peruano, ¿no? Porque ya va aprendiendo. Imagínense, son 6 líneas que vamos a tener en el país y imagino que después de muchos años habrán más ciudades interesadas, ¿no? Como Arequipa, Piura, no sé, Trujillo, que son las más pobladas, van a requerir estos sistemas de metro. No sé si les conté, pero cuando una ciudad supera los 3 millones de habitantes, ya es necesario que tenga un sistema de metro. ¿Para qué? Para mejorar el sistema de transporte dentro de la ciudad. Y Lima tiene 10 millones, ¿no? Entonces ya era necesario hace muchos años que tengamos un sistema de metro. Ingeniero, una consulta. Sí. Sí, adelante. Para las distancias de las estaciones, ¿existen algunos parámetros, por ejemplo, mínimo cada cuántos metros o kilómetros tendría que estar una estación de la otra, más allá de que dependa de centros urbanos, ¿no? O sea, muy bien marcados, como puede ser Centro de Lima, ¿Cuál es su Loa apellido? Lequeta, algo así. ¿Su apellido cuál es? Carlos Yula. Ah, ya, ya te apunté. Mire, generalmente, a grosso modo, para que uno haga un cálculo, podría ser tomando en cuenta que una estación podría hacerse cada kilómetro. Si toda mi línea tiene 26 kilómetros, yo podría estimar que necesito 26 estaciones. ¿Ya? Se podría estimar así, de manera muy fácil. Lógicamente hay todo un cálculo en cuanto a las demandas, en cuanto a la distribución de la ciudad, de cómo está, porque de repente, pues, yo no necesito las 26 estaciones que he aproximado, sino necesito 25, porque hay un tramo en que no hay población, de que hay puras chacras, puros cultivos, y no necesito una estación ahí, entonces ya habrá una menos, ¿no? Pero una manera de estimar a grosso modo es esa. Debería haber una estación cada kilómetro. Es lo ideal.
es lo ideal también para el tema de que una persona pueda encontrar una estación lo más rápido posible, dependiendo en el punto que se encuentre, ¿no? Y como le digo, va a depender de cómo está distribuida la ciudad también. Pero lo ideal es 1 kilómetro. 1 kilómetro ahí está variando, ¿no? En 900, 1 kilómetro 200. Pues, por ejemplo, en la línea 1, las estaciones están distanciadas 1 kilómetro, algunas 800 metros, algunas 1,5 kilómetros, ¿no? Pero ahí están. La línea 1 tiene 34 kilómetros y solamente tiene 26 estaciones, y por eso de repente hay el problema de la congestión en algunas de ellas, ¿no? Hay mucha congestión y lo que se quiere evitar es eso, la congestión, ¿no? Para que todo fluya mucho más rápido también. Así que ya tienen una idea de cuando quieran estimar cuántas estaciones pueden entrar en una línea, ya saben, 1 kilómetro. Y lo ideal es tener dos patios, uno al inicio y uno al final de la línea. Y también en el tema de los trenes, para que ustedes puedan estimar, es en la misma proporción de los kilómetros. Tengo 26 trenes, debería de tener algo de 30 trenes operando, más 5 trenes siempre en reserva. En reserva porque hay fallas y tiene que salir uno de los trenes. En la línea 1 tiene 42 trenes y ya tenemos una frecuencia de 3 minutos entre tren y tren, ¿no? Y a pesar de eso, algunas estaciones vemos que casi colapsan, ¿no? Hay mucha gente en algunas estaciones. De repente son estaciones que no fueron bien dimensionadas, tal vez, ¿no? O tal vez faltaron hasta algunas estaciones intermedias para evitar la congestión de gente en algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de San Juan de Lurigancho, la de Bayobar, es la última, y esa estación pues es bastante congestionada, pero si hubiera otra intermedia o otra más arriba, casi el camino a Jicamarca, por ahí bajaríamos un poco la congestión, ¿no? Porque se entiende que viene gente de más arriba de Bayobar. Eso podría ser. Entre cada estación, a ver, ¿ven mi pantalla? Ya, esta es la salida, el punto rojo, ¿no? Y, por ejemplo, si yo me quedo atrapado aquí, entre el azul y entre el rojo, la idea es que la persona que se queda atrapada por un incendio, hay mucho humo y quiere salir muy rápido, pueda salir o por la estación o por el pozo de ventilación, de tal manera de que no tenga que recorrer un tramo demasiado grande para poder escapar del túnel, ¿no? Y estos pozos están en el centro de dos estaciones, en el centro. Si todo tuviera 1 kilómetro, entonces está a 500 de cada una de ellas. En este caso, por ejemplo, estas estaciones están muy cerca, ¿no? Están muy cerca. Acá se tiene casi 600 metros
¿no? Entre estas dos estaciones. Y estas dos sí están más lejos, están alrededor de 1,100 km, por ahí. Entonces, la idea es esa, que el pozo de ventilación esté en forma equidistante, de tal manera que una persona pueda salir, bien sea por la estación o se escape por el pozo de ventilación. Esa es la idea de los pozos. ¿Cómo se llama usted? Charles Loli. Su apellido es Loli. Así es, jóvenes. Entonces, esto es un proyecto interesante. Yo imagino que muchos de ustedes de acá, unos años, después que egresen, van a trabajar en alguno de ellos. Se va a necesitar mucha gente, ¿no? Para trabajar en las futuras líneas que hay. Y en otro tipo de proyectos también, que el Perú está necesitando, que son necesarios ejecutar para seguir creciendo como país, ¿no? Para hacer crecer nuestra economía. ¿Tienen alguna consulta más? Ingeniero, tengo una ¿Qué más? consulta, pero ya no en la parte constructiva, sino en la gestión. Eh, Sí, Mi pregunta es, ¿cómo pudieron establecer que sean 30 trenes más o menos en un día y tal intervalo de tiempo que llega un tan tren? ¿Cómo llegaron a esa conclusión, a grosso modo? Es algo en que 3 me genera minutos. una duda. Ajá. ¿Cómo llegaron a esa conclusión, ese indicio? La línea 1 empezó operando con 5 trenes, después 10, después 12, después 20, y fueron aumentando. Hay unas fórmulas para calcular el número de trenes, hay unos software, que no lo vemos los ingenieros civiles, lo ven los ingenieros electrónicos, los ingenieros mecánicos, que se dedican a eso, ¿no? Pero hay unos software que te permiten ingresar la cantidad de gente que ingresa en cada estación, ¿no? Entonces haces una simulación de gente que ingresa por hora a cada estación. Y conforme a tus datos que das de ingreso, de tus pronósticos, a cómo va creciendo la población en Lima y todo eso, ¿no? Habrán estaciones que tienen más gente que otras. El software ya te bota los datos de cuántos trenes necesitas y la frecuencia entre cada tren, ¿no? Eso lo obtienes por software. Lo ideal, lo que se tiene por experiencia en este tipo de proyectos, es que los trenes lleguen pues con una frecuencia de 3 minutos y es bastante bueno. En el país empezamos creo que con 10 minutos, 15 minutos, que uno esperaba un tren, pero ahora no subo hace tiempo al tren, pero me parece que ya están entre los 3 minutos y no han llegado a menos, ¿no? Y 3 minutos de espera ya es bastante bueno en que la gente tenga que estar parado en el andén hasta que llegue el próximo tren. Y todas esas aproximaciones, como los digo, se los hacen en base a la demanda, en base a la cantidad de gente que uno pronostica para cada estación. Habrán estaciones con más demanda, habrán estaciones con menos, ¿no? Y conforme a eso se va haciendo un modelado, se llama, ¿no? De los trenes, ¿no? Sí, es bien interesante eso. Los civiles no vemos eso, pero así funciona, ¿no? Es hacer un cálculo. No es que se les haya ocurrido tampoco. Así es, jóvenes. ¿Cómo se llama usted, señor? Ángelo. Ángelo, el delegado. Sí. ¿Qué tal, Ángelo? Muy bien. Tu Oye, segundo punto. Y también
Bueno, no, sí, claro, el tuyo es el segundo porque la clase pasada tú solo participaste. Sí, jóvenes, así es. La próxima clase es la práctica. Todavía no es confirmado si van a ser 10 puntos lo del cuestionario, tal vez es más. Y yo les confirmo. Ingeniero, una Sí. consulta. En la práctica, ¿qué temas va a venir? Bueno, es un cuestionario que voy a hacer para que ustedes lo hagan. Por decir, si les dejo el jueves o el viernes, ustedes lo abran, pero lógicamente vale solo una vez que lo desarrollen, ¿no? Entonces ustedes lo abren y responden unas preguntas de lo que están haciendo con el ingeniero y algunas preguntas de lo que hemos visto hoy, ¿no? De lo que hemos estado hablando, unas preguntas fáciles y nada más. Y mi primera intención es que eso valga 10 puntos y los otros 10 los resolvemos en el aula, formando algunos grupos de 5 personas para dar oportunidad a los que no tengan PC, ¿no? Entiendo que todavía hay alumnos que no tienen una laptop, que no se pueden conectar muy bien al internet y que están con problemas. Entonces la finalidad es ayudarlos a todos, ¿no? Porque si fuera individual, de repente ahí hay alguien que no puede hacerlo. El cuestionario sí es individual, el cuestionario, y los otros 10 puntos los vemos aquí en el aula. Les dejo así como un caso para que ustedes resuelvan en un tiempo y después un representante de cada grupo responde unas preguntas y nada, y esa es la nota. Y algo así fácil. Ingeniero, el Sí. primer cuestionario que va a ser individual, ¿de cuánto tiempo va a ser? Bueno, yo creo que sería de una hora. Una hora que solamente se abre una vez nada más. Claro, ustedes abren, lo desarrollan en una hora y se acaba el tiempo. 1 hora y media vamos a ponerle, ¿eh? Y se cierra el cuestionario y ya tienen sus 10 puntos, ¿no? Para marcar, Ingeniero, verdadero y falso. Ah, qué día se va a mandar ese primer formulario? Porque yo les debería porque, dejar antes del lunes, ¿no? ya, pero se va a abrir en el Classroom va a estar ahí en el Sí, taller de clase. claro, para que ustedes lo abran el sábado, domingo, o el mismo lunes, o el martes. Ok, muchas gracias, Pero para ingeniero. establecer un orden habría que poner una fecha límite, porque si no, no me dejarían cerrar las notas. Por ejemplo, si hay 2 alumnos que no ingresan y le vamos a estar esperando hasta que ingresen, entonces hay que poner una fecha límite también, ¿no? Vamos a ver si le ponemos el mismo lunes a las 12 de la noche, ¿no? Para cerrar la nota de esa práctica. La idea es que todos puedan desarrollarlo sin problemas, ¿no? Ingeniero, Si alguien, ¿sí? el compañero Zacarías no tiene audio, pero sí está presente. No sé si lo ha puesto en la lista. O sea, no tiene audio No, no. ¿no escucha? No, o sea, O- él no puede hablar, no puede hablar por videollamada. Está mal su audio. Pero sí está presente, creo que no lo ha tomado en la lista. Ay, ay, ay. sí, Muchas gracias. ya, yo les he puesto que están presentes todos porque vamos a dejar chance hasta el parcial, ¿no? Que la universidad les pueda dar lo que les ha prometido a las personas que hayan solicitado la ayuda o que ustedes puedan comprar sus
sus equipos, ¿no? Hasta 8 semanas. Y ya después de eso ya empezamos a ser un poco más estrictos en cuanto a la asistencia. ¿Está bien? Muchas gracias, ingeniero. Tenía otra consulta. Los videos de la clase se están colocando en el Classroom. No me he fijado Bueno, muy este bien. sería, este va a ser el primer video, creo, porque la clase pasada, se acuerdan Sí. que no pudimos grabar del administrador, del Zoom, ¿no? Entonces, hasta a partir de hoy ya tengo la grabación, ¿ya? Y ya se puede colgar. Lo que sí grabé es la clase del martes, la que di el martes a la otra sección. Pero en la otra sección hice otro tema que no les toqué a ustedes. Y un poquito para que se diferencien, pero eso no quiere decir que no lo voy a tocar como ustedes, ¿no? Sí lo voy a tocar, pero en semanas diferentes para un poco diferenciar el tema de la práctica, para que no se parezcan mucho. Entonces el video de la clase se va a subir a Classroom, el video de la clase. ¿Dónde les dijeron que se debe colocar? Creo que en el aula virtual, ¿no? Pero el aula virtual no funciona, ¿no? No, se puede, o sea, el drive puede estar en el Classroom, el drive del video. Ya. Bueno, Así ahí poder lo acceder. ponemos. Claro. Ya. Está bien. Ahí lo ponemos. Entonces, muchachos, nos vemos la próxima clase. El señor Ángelo no se olvide de enviarme esa lista de los equipos que han formado Sí, para ingeniero. enviarles. ¿Sí? Claro, quería decirle a los compañeros que llenen el Excel que esté en el grupo para poder enviar al ingeniero lo más pronto, güey. Ya. Ya para que el ingeniero nos dé los lineamientos y pueda avanzar el trabajo. Muchas gracias. Claro, claro. Sí, es algo sencillo, ¿ya? No vayan a pensar que es algo complicado que les voy a pedir. Son datos generales de cada proyecto que ustedes van a tener que buscar y exponerlos. Algo sencillo. ¿Ya? Y lo más importante es que ustedes vayan familiarizándose con los proyectos que están en ejecución, aprendiendo de cada uno de ellos cómo se está gestionando, el monto de inversión, los plazos que se dan, el tipo de contrato que se está empleando, ¿no? Y que den su opinión personal, si es bueno o malo. Eso es la idea, de que vayan formando su propio criterio. ¿Ya? Entonces, jóvenes, nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Cualquier cosa, tienen mi correo, que lo voy a dejar por el chat, porque estoy recibiendo unos correos que se está empleando para el método top-down, que es para la construcción de las estaciones, que se va construyendo de arriba hacia abajo. Lo que pasa que con los tranvías y los monorrieles, yo no estaría tan de acuerdo porque son proyectos muy chiquitos, pues lo que queremos es proyectos grandes donde en cada vagón, en cada tren ingresen la mayor gente, la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Un tranvía en un monorriel ingresaría menos gente. Lo ideal es que ingrese más gente, ¿no? Yo me iría por el lado del metro normal. Bien, jóvenes, entonces a Zacarías también lo voy a anotar porque no pude anotarlo. ¿Ya? Bien, jóvenes, cuídense. Nos vemos el próximo lunes.
Chao con todos. Gracias, Inge. Chao. Hasta luego, cuídense. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Chao, muchachos.